Comunicación ya con Diego Toscano, quien es referente de ADIUM en la provincia de Tucumán, porque bueno, la realidad atraviesa a todos los trabajadores, lamentablemente, y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, indefectiblemente, ¿no? Tiene puntos ahí que lamentablemente recaen con todos los sectores y por supuesto que la universidad pública no está exento a esta Claro. situación. Así que vamos a saludar a Diego en la jornada de hoy. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto saludarte. Bien, bueno, buen día a toda la audiencia, Ania, muchas gracias a todos ¿Cómo los que estás, trabajan Diego? en este medio. ¿Me Bueno, escuchan? te escucho perfecto. Diego, ¿vos nos escuchas bien? Sí, sí, escucho bien. Bien. Bueno, decíamos, ¿no? Lamentablemente la situación, ¿no? Del país recae en los docentes universitarios, en los no docentes, en la universidad pública, pero lamentablemente es un tema que viene ya de hace muchísimo tiempo, ¿no? El poder adquisitivo del docente ya viene hace mucho tiempo por debajo de cualquier índice. Tenemos un atraso salarial, como vos decías, digamos, uno de los más importantes que hay en este momento en el campo de los trabajadores. Hemos perdido contra la inflación eh, prácticamente, digamos, hay estimaciones distintas de acuerdo a distintos cálculos que se están haciendo, pero aproximadamente un 80% del poder adquisitivo del salario Sí. es tomado de conjunto, no solamente en el periodo anterior, que es en el último año, sino tomado los años que ya viene devaluándose con el gobierno de Alberto Fernández también, con el gobierno anterior también. O sea que, digamos, está procediendo, está, vamos a una conclusión de fondo, digamos, que incluso supere, digamos, a la propia crítica. Acá estamos ante un gobierno ajustador que quiere destruir la universidad pública, que quiere destruir los salarios de los docentes y de los no docentes, pero estamos ante un proceso que, si uno lo mira de conjunto y lo mira más allá, digamos, de la voluntad del gobierno de ajustar la universidad en términos salariales, de poder establecer las condiciones de lo que va a ser un proceso de privatización universitaria, en el caso de las universidades argentinas, que hoy el gobierno no tiene todavía las condiciones para blanquearlo, para llevarlo adelante, pero está sentando las bases bajo la forma de la destrucción del salario de los trabajadores. Esto es, cuando efectivamente el gobierno, si en algún momento lo hace, encuentra una perspectiva para poder avanzar en una provincialización o en una eventual privatización del sistema universitario, ya tendrá un capítulo ganado, que es haber rebajado los salarios de los trabajadores, que es más o menos lo mismo que se hizo con las distintas privatizaciones que hubo en periodos anteriores. O sea, estamos ante un proceso que no solamente tiene que decir un carácter de ajuste, que sí lo tiene claramente de acuerdo a los lineamientos del Fondo Monetario, digamos, y a la propia ideología de este gobierno, sino que en última instancia está atado a un proceso de destrucción y de privatización del sistema universitario argentino. Bien, y en este sentido, ¿no? Digo, este gobierno, aparte, ¿no? de todas estas prácticas que está aplicando, ha tratado también de demonizar a la universidad pública en todos sus sentidos, ¿no? Cuando sabemos que hoy en la Argentina ha sido una de las herramientas más importantes que ha tenido la Argentina para aquellos que no tienen posibilidades. Sí, ha intentado y le ha ido mal. Hay que decirlo, que el gobierno Milei había subido con ínfulas de atacar a la universidad pública, a la UBA en particular, pero a las universidades nacionales en general, y se preparó para una batalla. El primer capítulo de esta batalla fue el año 2024, o sea, el año pasado, Sí. y el resultado fue de una derrota del gobierno ante el movimiento universitario, que salió masivamente a la calle, concitó la atención popular, trajo a decenas de miles de personas en todo el país que se sumaron, que no tienen nada que ver con las universidades, pero que se sumaron a la lucha en defensa de las universidades, y el gobierno salió esquilado. Si bien la comunidad universitaria no logró imponer una derrota estratégica, por ejemplo, no conseguimos salario, ni tampoco conseguimos presupuesto genuino, el gobierno tuvo que meter violín en bolsa y incluso posponer para este año los ataques a la universidad. Este año no pudo avanzar tampoco, por lo menos no pudo avanzar tanto como quería, porque, bueno, le explotaron todos los escándalos, el escándalo cripto a comienzo de año, la movilización antifascista del 1 de febrero, luego, digamos, todo el escándalo, digamos, por la situación del hijo, que fue golpeando y esmiliando al gobierno y que hoy todas las encuestas señalan que ha perdido entre 10 y 15 puntos en la opinión pública general.
Entonces, en esta batalla, digamos, contra las universidades, el gobierno no ha tenido todavía un buen resultado, ni lo va a tener, hay que decirlo, pese a que está inscripto en su política de fondo. Y quiero también llevar, digamos, una conclusión que discutimos ayer en la charla, Sí. vamos con Daniel Blanco, en Filosofía y Letras, porque no es un fenómeno estrictamente argentino. Si uno toma, digamos, lo que está pasando en otros lugares del mundo, también vamos a encontrar un ataque de determinados sectores políticos ideológicos, que en algunos casos están a la cabeza de gobiernos, como el caso de Milei, contra los sistemas universitarios, incluso públicos y privados. Tomemos para el caso el choque que en este momento está teniendo el gobierno fascistoide de Donald Trump contra las universidades norteamericanas, a la cual le ha reducido los presupuestos de una manera impresionante, incluso todavía más grande de lo que lo han reducido acá en Argentina, incluso a las universidades privadas y a las grandes universidades del mundo como Harvard, el MIT, Princeton, que están sufriendo los embates de un ataque que busca disciplinar el pensamiento, que busca disciplinar la crítica, que busca disciplinar la libertad científica en aras, digamos, del desarrollo de una salida de características, bueno, yo utilicé la palabra fascistoide, pero que hay que explicarlo en un contexto en el cual la gente quizá pueda entenderlo, en un contexto en el que el mundo ya ha entrado en un escenario de guerra mundial y probablemente se vaya a acentuar todavía más en los próximos años. Entonces, el pensamiento crítico, el pensamiento universitario, la educación pública, la ciencia son enemigos de los regímenes totalitarios como Trump, son enemigos de los regímenes totalitarios como Milei, como Meloni, como este sector que acaba de imponerse en Rumania, como el mismísimo Putin. Entonces, bueno, ante esta situación queremos darle una perspectiva global para que la gente entienda que estamos ante un fenómeno del cual Milei es solamente podríamos decir, un personaje secundario que actúa un libreto, digamos, que está guionado, no como señala el libro que recientemente se publicó por Santiago Caputo, digamos, que podríamos decir su guionista de cabecera, sino que está guionado a nivel internacional por un grupo de pequeñísimos sectores que dirigen la economía, la finanza de todo el mundo y que, bueno, y como se ha demostrado, digamos, en recientes publicaciones también de diarios norteamericanos, solamente 100 personas del mundo tienen una riqueza equivalente a 5.000 millones de personas en el mundo. O sea, para salvar ese sistema social que está completamente, digamos, que nos lleva al desarrollo de la humanidad, más bien lleva a barbaries bélicas como las que estamos viviendo en distintos lugares del mundo, a hambrunas espectaculares, a un desastre climático que cada vez es más grave. Para salvar un régimen social tiene que ir a la guerra y para ir a la guerra tiene que acabar con, uno diría, con los procesos democráticos en cada uno de esos países. Y las universidades son, en cada uno de los países, porque históricamente ha sido así, un reservorio del pensamiento democrático, del pensamiento crítico que tiene que ser puesto en duda. Y acá el caso de Milei, bueno, ha tenido este episodio el año pasado y ha tenido una derrota, por eso todavía no ha vuelto a la carga con las universidades, ahora está contra los periodistas, seguramente va a también tener una derrota porque si bien él tendrá todo un aparato de redes sociales, etcétera, el pueblo argentino sabe que los medios de comunicación y los periodistas en particular, los trabajadores de prensa, no me refiero a los grandes dueños de los medios ni a los grandes empleados de los medios de los dueños, sino a los trabajadores de prensa en general, han estado siempre a la cabeza de la lucha por las libertades democráticas, por el derecho a la información y por los derechos de los pueblos, de los trabajadores y de los explotados en Argentina. Diego, ¿cómo está hoy la realidad en Tucumán? ¿Cómo están los docentes? ¿Cómo va a seguir este plan de lucha? Mira, lamentablemente nosotros no tenemos un plan de lucha, hay que decirlo críticamente. Nuestra federación, Conado Histórica, no ha votado todavía una continuidad del plan de lucha. Mañana se reúne el plenario de secretarías generales y seguramente va a discutir qué perspectiva darle. Venimos de una realización de un paro de 48 horas en el que ha participado también la otra federación, la CONADU, la que se llama la CONADU Sinache, la CONADU estuvo vinculada, digamos, al gobierno kirchnerista en periodos anteriores, pero que no tiene en este momento tampoco ningún plan de lucha. Hay de conjunto la dirección sindical, y vos fíjate todo lo que ha pasado con relación al paro de la UTA. Se
se está cumpliendo de manera parcial. Los trabajadores de la UTA le ofrecían un aumento de 6% para 5 meses, o sea, casi 1% de aumento, que es prácticamente la inflación de un solo mes. O sea, quieren aplicarle un ajuste al conjunto de los trabajadores y está empezando a haber una reacción. En el caso de la UTA, tiene sectores, digamos, de la conducción que no tienen ningún interés en desarrollar la lucha de los trabajadores y que, como en el caso de Tucumán, han saboteado el paro de su propio compañero en otro lugar del país. Eh, Esto hay que decirlo porque es la conducta de una gran parte de las direcciones sindicales que no están llevando adelante la defensa de la lucha de los trabajadores. Pues fíjate que también se votó un paro de la UOM, ahora se dio a conocer el fin de semana. Ya tienen 6 paros escalonados, de aquí a no sé cuánto, no han puesto fecha. Bueno, nosotros todavía en los centros universitarios no tenemos un plan de lucha. Lamentablemente hay debates, digamos, con la conducción de la federación. Nosotros desde ARIUM somos partidarios de que hay que profundizar el plan de lucha, que hay que preparar una nueva marcha federal, que hay que sacar de nuevo la universidad de calle, porque todos los problemas que estuvieron planteados en el año 2024, el problema de los salarios, el problema del presupuesto, el problema de las becas, el problema del boleto estudiantil, que los estudiantes en el caso de Tucumán lo tienen como una conquista, pero que no se materializa. Hay jóvenes a los cuales los tienen como calecita en las municipalidades, en las comunas, yendo y viniendo sin que le den el boleto estudiantil. Estamos a mayo, ya estamos a mitad del cuatrimestre y todavía no logran conseguir el boleto para poder ir a las facultades, que tiene un costo altísimo, porque si bien las facultades no se pagan en Argentina, tiene un costo muy alto sostener a jóvenes en el campo, en el terreno de las universidades, y el gobierno que había dado históricamente un paliativo con el tema del boleto universitario no lo está cumpliendo, por lo menos no lo está cumpliendo de manera rigurosa, y tenemos decenas de miles de estudiantes que desertan en la Universidad de Tucumán por no poder acceder mínimamente a condiciones de cursado, a condiciones de ir a las facultades, a condiciones de sostenerse en las facultades, porque no hay boleto estudiantil, porque no hay comedor, porque no hay posibilidad de alojamiento, porque no hay política de becas. Entonces, todos los problemas de la universidad están abiertos y tienen que ser replanteados por medio de un debate colectivo de estudiantes, docentes y no docentes, y poner en pie un plan de lucha de conjunto. Totalmente. Bueno, Diego, agradecerte estos minutos para con nosotros y por supuesto que estamos siempre, ¿no?, a disposición, por supuesto, y acompañando en esta lucha que, como lo decís, ¿no?, los medios de comunicación no hemos quedado exentos de esta agenda, Claro. de este gobierno nacional, ¿no?, de atentar contra los derechos de los trabajadores. Gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.